Hola, soy Pepe Villatoro, CEO de Crowdfunder México, y les voy a platicar sobre inversiones en etapa temprana en México. Quiero empezar explicándoles a qué nos referimos cuando hablamos de inversiones en etapa temprana. Entonces, si se fijan en la gráfica, hay una primera etapa que es de concepto, donde todos tenemos esta idea que nos emociona y decimos, sí, voy a volverme emprendedor y voy a desarrollar esta idea. Empezamos a trabajarla y llegamos a un punto en el que para iniciar nuestras operaciones necesitamos lana. Entonces ahí es donde entran los inversionistas en etapa temprana. Es cuando el riesgo de invertir empieza a disminuir porque empiezas a probar operaciones y el dinero que necesitas como emprendedor para operar empieza a crecer porque necesitas un equipo, porque necesitas infraestructura, etc. ¿Y por qué se ha generado mucho ruido alrededor de las inversiones de etapa temprana en los últimos tiempos? Ha sido, en mi opinión, principalmente por dos razones. Uno es que ahora todos tenemos acceso a información a través del internet, del tipo que queramos, y la tecnología también ha quitado barreras de entrada muy importantes para poder desarrollar un proyecto desde el inicio, desde la base. Si juntas información y si juntas herramientas, entonces te encuentras a chavos que están en su garage desarrollando ideas que pueden llegar a ser millonarias en el futuro. Y entonces los inversionistas dicen, voy a asumir un riesgo alto porque están en una etapa temprana con muchas indefiniciones, pero si llegan a tener un éxito importante, voy a multiplicar mi inversión en una cantidad impresionante. Ejemplo, la foto en Google, el garage de Google al principio. Entonces, antes de llegar a la etapa temprana, hay que arrancar la empresa. ¿Y cómo se hace normalmente? Pones tus ahorritos, los que tengas en el banco, acudes a tu familia y amigos para que te den inversión, préstamo en diferentes maneras, pues sableas la tarjeta de crédito, cosa que a nadie nos gusta mucho porque nos endeudamos y tomamos cierto riesgo personal. O hay otras herramientas como las plataformas de crowdfunding que te pueden servir para validar tu idea. Entonces tú pones tu idea y hay un montón de gente que dice, sí, yo le quiero meter lana para que esto exista o no, y eso te puede dar dos cosas. Uno, la validación del mercado, y otro, muy buena comunicación hacia tu concepto. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya empezamos a dar las primeras pataleadas como emprendedor, es que o vendemos o no vendemos. Somos empresas que pueden ir desde el inicio y conseguir un cliente, o no. Y las empresas que no tienen ganancias desde un inicio necesitan el capital de etapa temprana para operar. Entonces, ¿quiénes son las organizaciones que están involucradas en la inversión de etapa temprana? Uno, el que todo el mundo conoce y en todo México ha sido siempre muy conocido, es acudir a los bancos. Sin embargo, la historia es triste porque solo el 21% de las pequeñas y medianas empresas tienen acceso a financiamiento a través de banca comercial o banca de desarrollo. Y además, es un poco ilógico acudir como etapa temprana, emprendedor en etapa temprana, a pedir un financiamiento de un banco, porque los bancos te van a pedir garantías. Entonces, te están pidiendo una garantía para algo que no existe, ¿no? Entonces, si no eres hijo de ricos, es muy difícil que tengas posibilidad de dar una garantía a un banco y tener acceso a este dinero, lo cual ha causado que de ese 21% que consigue financiamiento a través de bancos, la mayoría sean empresas no en etapa temprana, sino ya más medianas. Quien sí está desarrollando un ecosistema de emprendimiento a través de dar dinero en etapas tempranas son aceleradoras, son ángeles en grupo o de manera individual, son discovery funds, fondos que van a atacar directamente ideas y conceptos súper temprana, etapa temprana, o fondos de venture capital que se enfoquen en etapa temprana. La mayoría de fondos de venture capital están en etapas más formalizadas de la empresa, pero hay algunos que sí se enfocan en etapas tempranas, y otras herramientas que utilizan la inteligencia de las masas o que utilizan pools grandes de personas para acceder a capital en financiamiento o en capital en acciones de las empresas. Ciertas consideraciones que debemos tener para llegar con esos actores de inversión en etapa temprana antes de llegar a hacerles perder su tiempo. Debemos de tener ciertas características ya definidas sobre qué tipo de inversión queremos obtener, y para eso principalmente hay tres vehículos. Uno que es equity, es decir, invertir en capital de tu empresa y tener acciones
de tu empresa. Otro es deuda convertible, que son préstamos que tienen una promesa de cambio de financiamiento a acciones, es decir, una compra de acciones al valuar la empresa. Y la otra es financiamiento. Si eres una empresa de alto potencial de crecimiento, es muy probable que entres en los dos primeros vehículos de inversión, porque vas a tener posibilidad de dar altos retornos y los inversionistas van a querer tener un capital a cambio de mayor riesgo. Y si eres una pequeña empresa que tiene una operatividad que es más demostrable o que se puede más esperada, es decir, más calculable, es muy probable que te convenga el financiamiento, porque puedes ver una tasa de interés fija y saber que eso te permite crecer como empresa. Otras consideraciones bien importantes: una es qué parte del pastel le quieres dar al inversionista. Entonces ahí la recomendación es hablar con personas que lo hayan hecho, es investigar dónde está el promedio de pedazo del pastel, de porcentaje de las empresas que los emprendedores le están dando a inversionistas de etapa temprana en tu industria. Y de eso te va a llevar a definir una evaluación, o a la necesidad de darle una evaluación a tu empresa. Para hacer esto hay varias maneras de hacerlo. Sobre todo en etapa temprana puede llegar a ser algo un poco indefinido, pero las maneras que yo he visto y que recomiendo que se haga, que se tomen en México, son, por ejemplo, ir de la mano de un inversionista ángel de tu confianza para que él, con su experiencia, te diga: tu empresa, por la etapa en la que estás, por la operación, por el equipo, debe de valer esto, y te recomiendo que pongas esta cantidad de acciones a la venta. Otra es hacer lo mismo con fondos de Venture Capital, donde yo te recomiendo tener algo de cuidado, porque los fondos de Venture Capital de inicio no tienen un attachment personal contigo, entonces, y por obvias razones, ellos siempre van a buscar el mayor retorno posible y van a tender a mandar tu evaluación hacia lo más bajo posible y quedarse con más parte del pastel, y tú, lo cual te deja menos pastel para ti. Y la otra es usar una third party, un tercero ajeno al inversionista y al emprendedor, que son empresas que se dedican precisamente a la evaluación profesional de empresas. Y ahí los dos pueden estar confiados de que lo está haciendo un tercero y que va a ser tal vez la manera más justa de llegar a una evaluación. Todo esto, ¿por qué meten dinero los inversionistas en etapa temprana? Pues es porque quieren replicar su inversión muchas veces. ¿Y cómo se logra eso? Con eventos de liquidez, es decir, con la venta estratégica de tu empresa a grandes corporativos o con una salida a bolsa. En México las salidas a bolsa han sido muy pocas, contadas, y es complicado, es un proceso complejo burocráticamente y costoso, y las ventas estratégicas han sido, pues, típicamente la manera de tener un evento de liquidez mayor para emprendedores que desde etapa temprana tienen capital a través de algunos de estos tipos de organización. Entonces, desde un inicio tú debes de tener muy claro qué tipo de salida puedes tener para inversionistas, que puede ir por esos dos rubros: salida a bolsa, venta estratégica, o dar reparto de utilidades a tus inversionistas a partir de un periodo que normalmente se define a través del consejo o a través de un plan de trabajo muy bien definido desde el inicio de la inversión.